¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos mi compañero Darío Goldfarb y yo, Omner Barajas. Somos arquitectos de soluciones, especialistas en la parte de seguridad y les vamos a hablar sobre protección de datos en la nube de AWS. Comienzo yo hablándoles un poco sobre la agenda, lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre Amazon S3, el servicio como tal y políticas de acceso. Vamos a hacer un demo, les voy a enseñar algunas políticas y ejemplos. Después les voy a hablar sobre el servicio de KMS y cómo la estrategia de cifrado de sobre para entender cómo el servicio nos puede ayudar a seguir esa estrategia para proteger nuestros datos. Vamos a hablar del servicio de AWS Cloud HSM para aquellos clientes que estén interesados con esas características específicas para proteger sus llaves. Después, Darío les va a hablar también sobre el servicio de Amazon Macie para poder escanear sus datos y protegerlos también entendiendo qué es lo que tienen contenido. Certificate Manager para también, bueno, empezar a hablar sobre cifrado en tránsito con otros servicios como VPN, Cloud Endure, que también los va a tratar Darío. Y finalmente, Darío va a terminar con un demo sobre Amazon GuardDuty para Amazon S3, cómo proteger sus datos de amenazas en los buckets de Amazon S3. Listo, pues comencemos. Muchas gracias a todos por atender y por su tiempo. Quisiera comenzar con una idea base, que es, la verdad, un fundamento que me gustaría que todos tuviéramos claros a la hora de entender cómo vamos a proteger nuestros datos en la nube de AWS. Ustedes como cliente son el dueño de los datos, así de claro. Ustedes siempre conservan la propiedad de los datos, el ownership, van a poder y son responsables de controlar el acceso de quién va a acceder a esos datos y ustedes van a ser capaces de seleccionar la ubicación donde quieren colocar sus datos. Es decir, van a poder elegir la región de AWS donde quieran depositar sus datos y no van a ser movidos a menos de que ustedes lo controlen, ustedes otorgan el permiso. ¿Sí? Con eso, pues ustedes, como dice aquí la slide que estoy mostrando, van a tener propiedad, van a tener controles de acceso y trazabilidad de dónde están sus datos. AWS, por su lado, les va a ofrecer un amplio portafolio de servicios donde les va a proporcionar la oportunidad de cifrar sus datos, de encriptar sus datos. ¿Sí? En servicios como Amazon S2 o el servicio de control de volúmenes como EBS, ustedes van a poder pues, guardar sus archivos, van a poder encriptar sus discos, sus volúmenes, o utilizar herramientas de terceros para encriptar sus discos, sus volúmenes. ¿No? Por otro lado, en la parte de cifrar objetos o en su almacenamiento, como los buckets de servicios de Amazon S3, ustedes van a poder usar llaves, ya sea que vengan del servicio para hacer server-side encryption, que es lo que se ve ahí de SSE, para que el mismo Amazon administre la llave del servicio para cifrar sus datos, o van a poder ustedes crear sus propias llaves a través de servicios como KMS, o incluso les vamos a poder proporcionar SDKs para que ustedes puedan cifrar del lado del cliente antes de subir sus datos, lo cual agregaría una capa más de protección. Por otro lado, y en otro punto, tenemos las bases de datos encriptadas a través de servicios administrados como RDS y Redshift. Y bueno, todos estos servicios que mencioné se integran de forma nativa con el servicio de Amazon KMS, que es el servicio que vamos a hablar más adelante, el cual les va a ayudar a crear, administrar sus llaves, incluso la rotación de ellas, para poder cifrar sus datos a través y que ustedes puedan controlar el acceso a esas llaves. No solo el acceso a los datos, sino que también el acceso a las llaves para cifrar y descifrar esos datos, lo que agregaría una capa adicional para ustedes en la protección de datos. Empecemos platicando un poco del servicio de Amazon S3 y cómo protegemos los datos ahí. La primera estrategia es usando políticas de IAM, las cuales pueden ser asignadas a usuarios o roles y con las cuales podemos controlar qué acciones se pueden tomar a la API del servicio de S3 y bajo qué condiciones.
Es decir, nosotros vamos a administrar políticas que le asignamos a usuarios para que tengan control, por ejemplo, de administrador, control de usuario regular, ya sea que suba, baje archivos, y el administrador, por ejemplo, queremos que borre o que actualice datos, bueno, ahí vamos a poder proporcionar a través de políticas. Es opcional, pero bueno, también podemos hacer control más granular a través de las políticas, utilizando no solo buckets como referencia, sino prefijos dentro del bucket, lo que nos hace más granular todavía el control dentro del bucket. Un ejemplo de política que estoy mostrando aquí es, por ejemplo, esta donde en mi statement estoy permitiendo un allow, estoy permitiendo listar todos los buckets, ¿no? A todos los recursos con ese asterisco que está aquí, pongo todos los buckets, lo cual me permite listarlos, ¿no? Al menos puedo ver los buckets que existen. Y entonces me doy permisos al usuario le puedo dar permisos con otro allow, otro statement, para subir, bajar o borrar objetos. Y le indico a qué recurso, ¿no? A qué bucket. Este es un ejemplo de política de usuario, de una política de AEM que puedo asignar a un usuario o a un rol. Otra estrategia es usar políticas, pero a nivel recurso. Esto es controlar qué usuarios, qué roles pueden acceder a ese bucket específico. Cuando digo asignar a un recurso, me refiero en este caso a un bucket de Amazon S3. Las políticas ya no se adjuntan a un rol o a un usuario, como lo mencioné anteriormente, sino que ahora se adjuntan directamente a un bucket. Y es una forma muy sencilla de, en vez de estar controlando usuarios de otras cuentas externas o cuentas de terceros, si tenemos un entorno multicuentas, es una forma más sencilla de controlar el acceso directamente en un bucket de un ambiente multicuentas. Aquí les muestro un ejemplo de ese tipo de política donde en mi statement yo estoy diciendo que voy a denegar a cualquier principal de cualquier acción dentro de S3 a un prefijo dentro, un folder, un prefijo dentro del bucket, de example bucket. Tengo tags documents. Quiero denegar todo a menos de que la persona haya usado multifactor authentication. Si la persona no usa multifactor authentication, entonces le deniego el acceso a esa parte específica del bucket a través de una política de recurso dentro del bucket. La otra estrategia, la otra forma de controlar el acceso a esos datos que tengo en mis buckets es a través de endpoints de la VPC. Estas directivas funcionan igual que tienen el mismo formato de una política, pero se adjuntan al endpoint de la VPC, es decir, viven o se adjuntan a la VPC de forma externa. No proporcionan acceso al bucket por sí, sino que es una capa adicional donde puedo controlar de qué forma o qué acceso van a tener los usuarios desde una VPC. Un ejemplo específico que les puedo mostrar aquí es que aquí estoy dando a cualquier persona, bueno, cualquier principal de cualquier acción, le voy a denegar acceso a esas partes del bucket o al bucket completo, a menos, aquí con condiciones, a menos de que venga la conexión desde esta VPC, mi source VPC, y aparte esté usando el endpoint específico que quiero usar, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo decir tal aplicación, tal usuario que esté viviendo dentro de una VPC, puede acceder a tal bucket usando esas políticas. Ahora voy a platicarles de otra funcionalidad dentro del servicio de Amazon S3, que es el bloqueo de acceso público. Básicamente, esta funcionalidad puede funcionar a nivel cuenta o a nivel bucket. En este caso, o la pantalla que estoy mostrando en este momento, es la funcionalidad a nivel cuenta. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo activo esta funcionalidad, automáticamente bloquea el acceso público de todos mis buckets que contenga y todos los nuevos buckets que se vaya a crear. ¿Cómo lo hago? Bueno, puedo editarlo. Al confirmar, me pide al habilitarlo me pide confirmación, lo confirmo y lo habilito. Sí, es muy sencillo. Esto tómenlo en cuenta cuando realmente tengan una cuenta que ninguno de sus buckets
vaya a necesitar acceso público, porque si lo activan, automáticamente se va a bloquear todo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta si ustedes están exponiendo o exportando o usando algún bucket para documentos públicos, como recursos de una página web que tiene o un CDN que estén utilizando dentro del bucket, consideren antes de habilitar esto en sus cuentas. Tomen en cuenta también que todas las nuevas cuentas ya vienen con esta funcionalidad habilitada por default. Entonces, si alguna vez están teniendo problemas de configuración, tomen en cuenta que pudiera esta funcionalidad estar habilitada y por eso no logran exportar esos recursos, ¿no? La buena práctica y recomendación sería que si no requieren acceso público en sus buckets, manténganlos bloqueados. Vamos a ver un demo de esta funcionalidad. Bueno, aquí estoy en el servicio de Amazon S3. Básicamente la funcionalidad es la misma pantalla que les mostré hace un momento. Y vemos que por default la funcionalidad está activada. Ustedes pueden quitarlo o ponerlo o seleccionar controles más específicos, que no sea bloquear simplemente todo, sino controles más específicos como bloquear cuando el acceso público sea a través de una ACL o a través de nuevas ACLs. ¿Sí? Por default, bueno, va a aplicar a toda la cuenta, como les mencioné. Y bueno, lo dejamos aplicado. Vamos a un bucket que tengamos listo para mostrarles los permisos dentro de ese bucket. Como verán, el mensaje está mostrando aquí que la funcionalidad ya se encuentra habilitada a nivel cuenta. Aún así, puedo yo editarlo a nivel bucket. Sin embargo, me da el mensaje de nuevo que aunque lo deshabilite a nivel bucket, está habilitado a nivel cuenta, lo que no va a tener efecto alguno. Sin embargo, utilizando políticas del bucket, yo puedo aún controlar el acceso, en este caso, por ejemplo, a un CloudFront, para poder utilizarlo como una base de almacenamiento para mi CDN. Y, bueno, a través de las ACLs yo puedo comprobar que también me sigue mandando el mensaje y los cambios que haga aquí no se toman en cuenta porque está bloqueado. Sí, es una forma de que ustedes, administradores a nivel cuenta, puedan restringir lo que los administradores o administradores específicos de los buckets pueden o no hacer, ¿no? Una manera de proteger sus datos en la nube de AWS. Bien, vayamos ahora al servicio de KMS. Hablemos de ese servicio. ¿Por qué queremos encriptar o cerrar los datos de la nube? Lo que escuchamos de nuestros clientes es que lo quieren por temas de cumplimiento, que quieren implementar mejores prácticas de seguridad, quieren proteger sus datos de otros competidores que también están en la misma nube o incluso del mismo proveedor, ¿no? Lo que realmente necesitan o lo que realmente nosotros hemos determinado que es la necesidad es que necesitan evitar el acceso no autorizado a sus datos confidenciales, que esto es proteger sus datos, ¿no? Necesitan proteger sus datos. ¿Y cómo lo hacen? Es a través del cifrado. ¿Y qué es lo que entonces necesitan proteger? Son las llaves con las que cifran sus datos. Para eso, permítanme hablarles de la estrategia de cifrado de sobre. Cifrado de sobre básicamente es una estrategia donde tú cifras un dato con una llave y después vuelves a cifrar esa llave, ¿no? Vuelves a poner una protección adicional a esa llave, lo que se entendería como un sobre que está envolviendo otra vez a la misma llave con la que cifras tus datos. Ejemplo con el que puedo explicar aquí es que nosotros tenemos nuestro hardware, nuestro software con el que vamos a cifrar, ¿no? Y tenemos nuestras llaves en una arquitectura común. Tenemos nuestra llave con la que ciframos nuestros datos, una llave simétrica. Tenemos nuestros datos en texto plano. Le aplicamos el algoritmo usando la llave y tenemos datos encriptados, ¿no? Estos datos encriptados ya los podemos guardar en nuestros buckets de Amazon S3, en nuestro almacenamiento. Bueno, por otro lado, esa es la parte tradicional, ¿no? Cómo ciframos nuestros datos. Ahora, ¿cómo funciona la parte de cifrado de sobre? Nosotros tenemos nuestra llave simétrica y sumamos nuestra llave maestra. Cuando queremos cifrar nuestros datos, lo que generamos es una llave de datos. Haciendo una combinación entre la llave simétrica y la llave maestra, ciframos nuestra llave y creamos nuestra llave de datos.
Esto es le estamos aplicando el solve, un cifrado a otra llave. Ahora, a la hora de almacenar esos datos, lo que almacenamos son los datos cifrados y la llave de datos. Las dos cosas quedan almacenadas cuando estamos usando este cifrado en los buckets de Amazon S3. ¿Qué pasa entonces ahí? Que cuando queramos bajar los datos, descifrarlos, desencriptarlos para utilizarlos, para explotarlos, pues vamos a bajar los datos junto con la llave de datos, ¿no? Vamos a tener las dos cosas, los datos encriptados y la llave de datos. Pero para poder utilizar llave de datos voy a tener que utilizar la llave maestra con la que puedo descifrarla para poder volver a aplicarla a los datos y tenerlos en texto claro. Entonces, ¿qué pasa con esa llave? Esa llave maestra es la que necesitamos proteger para poder estar accediendo a nuestros datos. Y la pregunta es, ¿dónde almacenamos esas llaves para protegerlas? ¿Sí? Es ahí la incógnita. Ya entendimos lo que necesitan sus clientes, cómo les ayudamos, una estrategia de cifrado de sobre. Ahora entendamos dónde vamos a proteger esa llave maestra para ayudar a nuestros clientes a proteger sus datos. Primera opción, tienen su HSM local, ¿sí? En su data center local, on-premises, con el cual ustedes pues, controlan el dispositivo, controlan la autorización, la autenticación, y es generalmente familiar para auditores. Los contras es que está en su centro de datos. Si ustedes tienen aplicaciones en la nube, pues va a tener cierta latencia en lo que tiene que ir a conectarse. Y bueno, ustedes se van a tener que encargar de toda la disponibilidad, escalabilidad de los dispositivos, ¿no? Para soportar la carga de trabajo de sus aplicaciones. Y la integración, bueno, está limitada con servicios en la nube. Eso es un hecho, ¿no? No es nativo, entonces tendrían que ser implementaciones para integración. Otra opción donde guardar sus datos es usar el servicio de AWS Cloud HCM, que básicamente es un HCM dedicado para ustedes en la nube. Una de las ventajas es de que, bueno, AWS va a administrar la seguridad de esos módulos. Es un servicio administrado donde ustedes se encargan simplemente de controlar y administrar sus propias claves. El desempeño y las aplicaciones mejora porque la latencia es menor, se encuentra disponible en la misma VPC, bueno, en su misma cuenta o en una cuenta que ustedes controlan en la nube de AWS y vive en una VPC. El servicio cuenta con la capacidad de almacenar sus claves en hardware resistente a manipulaciones y pueden hacer clúster en varias zonas de disponibilidad. Pros, como les comenté, bueno, ustedes van a controlar la autorización y la autenticación, pero se olvidan de la administración de lo que es el hardware. ¿Sí? Va a disminuir la latencia porque sus aplicaciones se van a conectar directamente ya en la nube. Y bueno, es familiar para auditores, la forma que funciona, ¿no? Las contras es de que, bueno, hay una integración también limitada con algunos servicios de AWS. Vayamos a ver un video de demostración del servicio de AWS Cloud HCM. Aquí estoy en la consola del servicio. Van a ver aquí que en los beneficios y funcionalidades, una de las principales es el cumplimiento con FIPS 140-2 nivel 3, que es una de las principales características por los que nuestros clientes que tienen necesidad de cumplimiento regulatorio seleccionan ese tipo de servicio. Les voy a mostrar cómo generar un clúster, cómo crear un clúster. Este clúster va a vivir dentro de una VPC que he preparado previamente. Tengo dos subredes en las que puedo crear dispositivos de HSM y vamos a generar el clúster, ¿sí? El siguiente punto es un periodo de retención. Cuando genero un backup de mi clúster, tengo periodo de retención por el default de 90 días, pero puedo seleccionar hasta 379 y etiquetas de forma opcional. Tomen en cuenta que una vez que seleccionan su VPC y sus redes, no van a poder cambiarlos después. Entonces es importante que aseguren bien dónde lo van a crear, ¿sí?
Lo creamos, después de unos minutos se van a darse cuenta, aquí tenemos el mensaje, esperamos unos cuantos minutos. El estatus es de que va a cambiar a que no está inicializado, ya está creado, pero no está inicializado. Entonces vamos a nosotros a inicializarlo. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de crear el primer dispositivo, el primer HCM. Entonces seleccionamos inicializar, seleccionamos la zona de disponibilidad donde queremos inicializar el primer HCM. En este caso recibí el mensaje de que no se encuentra el servicio disponible en la zona de disponibilidad 1A, pero vamos a probar con la B y aquí se encuentra disponible. Después de unos minutos que se genera el dispositivo en la nube, dentro del clúster, la HCM, nos va a dar la posibilidad de descargar el certificado. El certificado es es un CSR, lo que denominamos que es un request, es una petición de firmado de certificado. Básicamente, nosotros estamos descargando un certificado que necesitamos firmar para poder hacer la inicialización del clúster. De igual manera, para validar ese certificado, podemos descargar certificados que genera el dispositivo, como el mismo hardware del HCM, para validar su autenticidad. Ahora, una vez que lo descargamos, lo firmamos y lo subimos a la nube, ¿no? Nuestra firma, el certificado ya firmado y también el certificado original con el que vamos a inicializar. De esta manera nosotros aseguramos que tenemos propiedad del certificado, lo inicializamos y vamos a necesitarlo también para poder conectarnos. Después de unos minutos, el clúster va a pasar de no inicializado a inicializado. ¿Sí? Vemos que ya cambió de estatus. Y ahora lo que necesitamos, aunque vemos el HCM activo, lo que necesitamos es activar el clúster como tal. Para activar el clúster, bueno, aquí estoy mostrando lo que es la parte de backup. Por el momento no hay ningún backup. La parte de el tag de monitoreo que me mete algunas gráficas, como todo es nuevo. Y no hay nada. Y la parte de certificado que me permitiría descargar de nuevo certificado para firmarlo. La opción de eliminarlo, por el momento no lo vamos a eliminar. Ahora, como les estaba comentando, ahora vamos a pasar de inicializarlo a activarlo, ¿no? Ya que quede un clúster activo para utilizarlo. Lo que hice aquí fue generar una instancia de S2 usando Linux que estuviera en un security group que pudiera acceder a los puertos que me conecto, el 225, el 226 creo que era. Son un rango de puertos que debo de asegurarme que mi instancia pueda conectarse. Generalmente este cliente vive en la misma VPC para poder administrar esos clusters. Lo que estoy haciendo aquí es descargar el software, el cliente tal cual, instalarlo, importar el certificado que les mencioné anteriormente y configurar el cliente. ¿Cómo configuro el cliente? Necesito pasarle la IP a la herramienta que acabo de instalar, la herramienta de cliente con la que me voy a conectar. Esa IP pues la selecciono abriendo el clúster, viendo al HCM que me voy a conectar y utilizando la IP para la configuración. Ahora sigo los pasos para activar el clúster, que es una vez que tengo la configuración hecha, realizo la conexión. Con ese comando, que es la utilería, pasándole el archivo de configuración como parámetro, realizo la conexión. Si recibo un mensaje como este, básicamente significa que estoy conectado, ¿no? Tengo habilitado mi certificado y la conexión se realizó satisfactoriamente. Si veo los usuarios que se generaron, por default van a ver que hay un usuario admin con el usuario user type de preco. Es de preconfiguración, que es un usuario predeterminado que trae el HCM para que ustedes puedan administrarlo. El procedimiento es que debo de cambiarle el password a ese usuario admin
de tal manera que me permita o proceda con la activación del clúster. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cambiar el password a ese usuario que viene por default, el preco, el admin, que en este momento tiene el rol de preconfiguración. Y le voy a poner por el momento y para demostración un password sencillo. Admin 123567. Confirmo y listo. En ese momento me dice que ya tengo el usuario generado en un nodo. Y ahora voy a listar otra vez los usuarios para que vean cómo cambió del tipo de usuario preco a CO, que sería nuestro admin, nuestro usuario admin, que en este momento se convierte también en administrador de criptografía. Me salgo del clúster y verán que en la consola, ahorita voy a la consola, van a ver que en unos segundos cambia de inicializado a activo. Ahí ya cambió. ¿Sí? Y tengo un HCM. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, van a ver la posibilidad, ya está el clúster activo, en este momento ya puedo comenzar a utilizarlo, ya puedo comenzar a crear más usuarios para administrar, puedo comenzar a crear llaves. En este momento lo que hice fue borrarlo, fue seleccionar el HCM y borrarlo, con la finalidad de mostrarles que cuando yo lo elimino, se genera un respaldo por default. ¿Sí? Aquí lo que generó es un respaldo por default, con el que ustedes podrían generar un nuevo clúster más tarde. Es decir, si ustedes deciden un HCM eliminarlo, ustedes aún tendrían el backup creado por default, con el que pueden crear, como les muestro aquí, un clúster desde ese backup, que conserva la configuración, el certificado que subieron, las llaves que ya tengan dadas de alta, etc. ¿no? Es muy útil también para que puedan estos backups exportarlos a otras regiones en caso de que quieran replicar la configuración en otra región. ¿Sí? Recuerden que el periodo de expiración lo configuraron inicialmente, aunque lo pueden modificar después. Bien, esa fue la demostración del Cloud HCM. Vayamos a la última opción de dónde pueden almacenar sus llaves. ¿no? Pueden almacenar sus llaves, lo pueden almacenar en el servicio de KMS. Este servicio es un servicio administrado de gestión de llaves. Ya vimos que lo pueden almacenar en un HCM local, en un HCM en la nube, o tercera opción de almacenar sus llaves, el servicio de KMS. Ustedes van a controlar quién accede a sus llaves. AWS se va a encargar de administrar todo porque es un servicio administrado, ya gestionado, y AWS se encarga de la disponibilidad, durabilidad y escalabilidad del servicio. Tiene integración completa con múltiples servicios, servicios ya administrados, como les dije en los primeros slides, ¿no? Donde ya se integran de forma nativa con el servicio. Bueno, el servicio de KMS también soporta que tengan el backend HCM, Cloud HCM, lo cual da una capa adicional de protección en caso de que ustedes quieran seguir usando su Cloud HCM o sus llaves dentro del Cloud HCM. Ahora funciona con llaves simétricas o asimétricas, y uno de los contras es de que es menos familiar para auditores. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer en ese servicio? Puedo administrar mis llaves. ¿Y cómo controlo el acceso a esas llaves? Bueno, también tiene políticas que puedo aplicar a nivel recurso. En este caso son políticas, como antes les decía, a nivel bucket. Esas son políticas a nivel llave. ¿sí? Esas políticas ustedes van a aplicarlas directamente y pueden decir, tal usuario me va a administrar, tal usuario solo puede usar la llave para encriptar o desencriptar, o tal aplicación a través de este rol puede utilizar la llave.
puedo, bueno, tener diferentes administradores que unos puedan eliminar, otros no puedan eliminar, y puedo hacer, igual tener cierta granularidad de control de acceso a esas llaves. Es la misma sintaxis de una regla de AEM, y aquí les muestro un ejemplo. Por ejemplo, para un administrador, tengo aquí mi admin user 1, donde le permito crear, borrar, actualizar, deshabilitar, etcétera, a todos los recursos. Pero en cambio puedo tener una llave de usuario donde a un rol que estoy mostrando aquí solamente le permito encriptar, desencriptar, reencriptar, regenerar llaves a todos los recursos, ¿sí? Puedo también, del mismo formato de las llaves, de las políticas de IAM, puedo controlar acciones específicas al recurso o a mi llave. Entonces, tómenlo en cuenta porque hay ocasiones donde veo la política que tiene mi usuario y mi usuario tiene permisos denegados y no me doy cuenta que también va a existir una política asignada a la llave. Tal vez veo que mi usuario no puede hacer algo y veo las políticas que tiene mi usuario y sí le permite, pero no estoy tomando en cuenta las políticas que se generan para controlar las llaves. Es un troubleshooting muy común en esos casos. Vayamos a una demostración del servicio generando una llave dentro de la consola de KMS. Damos clic en crear llave. Como ven, ya tenemos la opción de simétrico y asimétrico. Si seleccionamos simétrico, tenemos dos casos de uso, que es cifrado y descifrado. Vemos los algoritmos que podemos utilizar, o también podemos usarlo para firmar y verificar documentos. En este caso, la demostración sería una llave simétrica. Vemos las tres opciones, que es usando KMS. Podemos usar una fuente externa, como las que les mencionaba, o almacenar las claves personalizadas en un Cloud HCM. En este caso, vamos a usar el servicio de KMS, generado por el mismo servicio de KMS. Vamos a llamar KMS Key Demo. Es opcional, pero podemos poner etiquetas con las que podemos identificar el recurso o poner cosas más específicas, bueno, statements más específicos en las políticas. El primer paso es seleccionar quién va a ser el administrador. En este caso, Darío sería el administrador. Y le vamos a permitir que borre llaves. Puede borrar la llave. Y después vamos a definir quién puede usar o quién puede hacer uso de la llave. En este caso vamos a poner Darío, Leandro. Y también podemos asignar permisos a otras cuentas externas. El servicio nos genera la política que les mencionaba. La revisamos, damos finalizar. Ahora tenemos una llave que podemos utilizar en nuestros servicios. En este caso vamos a hacer un ejemplo en los servicios, en un bucket de S3. Vamos a la parte de propiedades del bucket datos interesantes. Y en la parte de cifrado predeterminado, vemos la posibilidad de usar el server-side encryption usando la llave de file que tiene el servicio de Amazon S3. O podemos utilizar alguna llave creada por nosotros mismos con el servicio de KMS. En este caso es la que vamos a utilizar para el ejemplo porque es la que acabamos de generar. Entonces buscamos la llave, se llama KMS Key Demo, ahí está. Y le damos guardar. A partir de ese momento, lo que subamos al bucket lo va a cifrar con esa llave. Vamos a subir un archivo de ejemplo. Dejamos los valores que tiene por default. Esperamos unos segundos a que se suba el archivo. Listo. Si vemos el archivo, vamos a ver que ya están los datos en las características del archivo, el ID de la clave de la llave de KMS que utilizamos para cifrarla. Muy bien, hasta aquí llega mi parte. Enseguida viene mi compañero Darío a hablarles de otros servicios para cifrado en tránsito. Y aprovecho para aclarar una duda que estaba por el chat. La diferencia entre un servicio y el otro, entre KMS y Cloud HCM, tiene que ver con si es una hardware appliance dedicado o no es un hardware appliance dedicado, que es lo que requiere el FIPS 140-2 Level 3 y no lo requiere el FIPS 140-2 Level 2. Con lo cual, si requieren Level 3, es necesario el uso de
del Cloud HCM, pero también es posible para mitigar este problema de la integración, que los distintos servicios soportan integración con respecto a Cloud HCM de un modo indirecto, no directo, o sea, como no estaba la opción ahí, como vieron en la demostración de KMS, no estaba la opción de seleccionar Cloud HCM como un mecanismo de cifrado, pero sí tienen la posibilidad de utilizar KMS para crear una clave de cifrado de ustedes propia que sea almacenada dentro de Cloud HCM, dentro de su propio clúster de Cloud HCM, si es que tuvieran ese requerimiento. ¿Sí? Con lo cual el tema de la integración, hoy en día con esta funcionalidad ya está resuelta, ¿no? Bueno, ahora hablemos sobre el cifrado en tránsito. Para comenzar sobre lo que es el cifrado en tránsito, vamos a hablar sobre el AWS Certificate Manager. El Certificate Manager es un servicio que nos facilita lo que es el aprovisionamiento, la administración y la implementación dentro de los Application Load Balancers y la renovación automática de los certificados del CCL para el uso de TLS en las plataformas de AWS. Entonces pueden configurar dentro de un Application Load Balancer, por ejemplo, un certificado de TLS público emitido a través del servicio Certificate Manager que utiliza la CA pública de Amazon. Y ese certificado estaría dentro del Load Balancer, se puede renovar automáticamente. Los certificados públicos son certificados gratuitos dentro de AWS. O sea, es decir, ustedes pueden agregarle SSL a su aplicación de un modo muy sencillo, sin tener que preocuparse por cuándo se les va a expirar. Ustedes tienen la posibilidad de configurar un certificado de SSL, agregándolo directamente dentro del Load Balancer, con lo cual no tienen la necesidad de modificar sus aplicaciones, aunque también pueden hacerlo para configurarlo si quieren directamente sobre su aplicación. Y dentro del tráfico que está dentro de una VPC está auditado por SOC 2, que es un tráfico que es privado, que es seguro, que no lo puede inspeccionar otro cliente ni nadie más. Con lo cual ustedes tienen esa opción de dar SSL desde el usuario hasta el balanceador que está dentro de la VPC y dentro de esa VPC hacer lo que se llama TLS, SSL offloading, ¿sí? El sacarle el trabajo del SSL a la instancia y dejarlo directamente sobre el balanceador de carga. Sí, adicionalmente, el AWS Certificate Manager tiene la posibilidad de utilizar lo que se llama una CA pública, una CA privada. Es decir, generarse ustedes su propia CA para las aplicaciones internas que tengan o para configurar sus propios servidores o aplicaciones que tengan en clientes mobile. Y de esta manera lo que pueden hacer es generar también una relación de confianza con una CA que tengan on-premise o pueden trabajar directamente con la CA dentro de la nube. Funciona de la misma manera la integración con los load balancers, con lo cual también pueden hacer que el Certificate Manager coloque el certificado privado dentro de los balanceadores de carga. ¿Sí? Aquí está lo que les comentaba en cuanto a lo que es la jerarquía con una CA privada. Tienen esta posibilidad de tener un certificado root en una CA existente y trabajar con eso a través de una solicitud de un firma de un certificado y traerlo, el certificado firmado, almacenarlo dentro de esa private CA y desde ahí utilizarlo. Bien, ahora hablemos cómo es la transferencia segura de lo que es el cifrado en tránsito en las migraciones. Tenemos múltiples herramientas para migrar datos dentro de AWS y el común denominador que les voy a ir adelantando el spoiler es todas las herramientas soportan cifrado, cifrado seguro, cifrado AES 256 para lo que es la inscripción de los datos en reposo y también en tránsito. Siempre los distintos servicios de destino como un EBS, como un S3, soportan cifrado en reposo. Y las herramientas de migración, como por ejemplo Cloud Endure, tienen también esa capacidad de cifrar los datos en tránsito. Todos los links los van a tener disponibles dentro de las presentaciones que serán compartidas. ¿Sí? Los que ven ahí en celeste son todos links disponibles. El servicio de migración de datos, el DMS, Database Migration Service, también permite la migración de los datos utilizando cifrado TLS, así como el Schema Conversion Tool, que también se utiliza para migrar la estructura del esquema de la base de datos, soporta TLS opcional como para cifrar los datos en tránsito. La solución de DataSync que está dentro del Frequently Asked Questions del DataSync, si se cifran los datos a medida que están siendo transferidos y si efectivamente los datos entre origen y destino son cifrados mediante TLS
y si bien los datos nunca están en DataSync, con lo cual no tiene tanto sentido hablar de cifrado en reposo en DataSync, el servicio que van a estar utilizando como destino habitualmente, que va a ser los buckets S3, también soportan cifrado como vimos unos minutos antes. ¿Sí? O lo mismo para FS o Amazon FSx por Windows File Server. Bien. Cuando hablamos de conectividad entre el data center y la nube, también tenemos cifrado, tenemos Site-to-Site VPN o Client VPN, y adicionalmente tienen la posibilidad de tener una conexión directa, o sea, que no pase a través de Internet, sino que sea una conexión dedicada entre AWS y on-premise a través de AWS Direct Connect. ¿Sí? El Direct Connect no es por sí en sí mismo cifrado, sino que es una conexión privada, pero tiene la posibilidad de establecer una red, establecer una VPN site-to-site a través de Direct Connect también. Veamos ahora Macie. ¿Sí? Macie es una solución de descubrimiento y clasificación de datos que tiene muchas capacidades, muchos beneficios. Una de ellas es el tema de que tiene una visibilidad, les otorga una visibilidad sobre lo que es, cómo tienen configuradas las políticas y lo va evaluando periódicamente, con lo cual ustedes tienen ese dashboard de cómo están configurados mis datos en cuanto a lo que es el acceso, de quién puede acceder a mis datos. Vamos a ver un poquito en una demo cómo es el inventario de buckets, las políticas de buckets que tenemos. Tiene la capacidad de hacer descubrimiento de datos sensibles, o sea, ejecutar trabajos de inspección que nos permitan recorrer los buckets para ver si dentro de los buckets hay información sensible o no. Vamos a tener también la capacidad de gobierno a escala, es decir, vamos a poder integrarse con AWS Organizations para habilitar Macie dentro de todos los buckets de todas las cuentas que tengamos en nuestra organización. Y vamos a poder también generar acciones de remediación automática a partir de ciertos hallazgos. Si encontramos que un bucket está siendo compartido con un tercero y eso no es fuera deseable dentro de nuestra organización, podemos generar alguna alerta, podemos enviar una llamada a través de Amazon Event Bridge, de modo tal de que quede una ejecución de una lambda o una notificación por SMS, la acción que ustedes necesitan, de modo tal de que podamos automatizar esas acciones. Bien, veamos un poco la parte de visibilidad. Dentro de Amazon Macie vamos a tener un inventario de los buckets de S3. Vamos a ver cuántos son los buckets que tenemos, cuánto pesan en total los objetos que tenemos en los buckets, cuántos objetos tenemos, cuántos están públicos de escritura, de lectura, cuántos están cifrados, cuántos no están cifrados, cuántos están cifrados con KMS, ¿sí? Que muchas veces regulaciones piden que tengan su propia llave de cifrado. Entonces, ahí es donde es importante tener esta distinción de con qué está cifrado, ¿sí? Y si está compartido hacia afuera, no solamente si está público, que eso lo podemos ver desde varios puntos dentro de AWS, sino también van a tener la visibilidad de cuando están compartidos fuera de la organización. Por ejemplo, si tuvieran un partner con quienes hicieron alguna relación de confianza y le compartieron un bucket, y tal vez terminó ese partnership y ya no están trabajando más con ese partner, entonces está bueno poder detectar que hay una conexión, hay una posibilidad de ese partner de seguir accediendo a los datos, con lo cual preventivamente antes de que el partner se conecte de nuevo, podemos bloquear ese acceso. Amazon Macie, en cuanto a lo que es los trabajos de descubrimiento y clasificación de información sensible, soporta múltiples formatos, tanto en lo que son archivos de texto, en distintos formatos, formatos de ofimática como Doc, Excel, XLS, PDF, formatos de Big Data como Parquet y Avro, y formatos cuando están cifrados, cuando están comprimidos, también tiene la posibilidad de cifrarlo y analizarlo por dentro. ¿Qué tipos de datos va a estar descubriendo Macie? Va a estar descubriendo datos financieros como tarjetas de crédito, números de cuenta de banco, información personal como un nombre, un dato de contacto, documentación nacional, cosas como por ejemplo un documento de identidad, una licencia de conducir, datos médicos, datos que tengan que ver con credenciales y secretos. Si ustedes hacen una copia de un repositorio de código dentro de un bucket de S3, pueden automáticamente correr con Macie un trabajo de escaneo que revise ese bucket y se fijen que adentro de ese bucket no haya certificados de SSL, que no haya access keys, que no haya claves de APIs que estén utilizando para lo que es alguna aplicación de cloud, como es un software as a service. O sea, podemos revisar ese código fuente para asegurarnos que ese código fuente no tenga información que podría aprovechar algún atacante con acceso a su código. Por ejemplo, si sus desarrolladores decidieran compartir en GitHub
un pedazo de código, o pensando en compartir con la comunidad, a veces no se dan cuenta y comparten también sus llaves de acceso a la comunidad, y eso obviamente podría traer aparejados riesgos de seguridad. Adicionalmente, tiene la capacidad de definir unos patrones de análisis que son custom, que son basados en regular expressions, donde uno podría decir, fíjate si no me encontrás aquí un número que sea de 10 dígitos y que se encuentre cerca de la palabra teléfono, con guión o sin guión, sí, con paréntesis o sin paréntesis, y podemos definir ciertas configuraciones para específicamente encontrar lo que queremos encontrar, o para eliminar un falso positivo, ¿sí? Si, por ejemplo, buscar donde hay algún valor como dato de ejemplo, y si dice la palabra ejemplo, entonces tal vez ignorar ese hallazgo. ¿Sí? Bien. En cuanto a lo que es cómo va a poder ser corrido ese bucket, ese trabajo de descubrimiento, va a poder ser también configurado de modo flexible. En cuanto a lo que es la profundidad, esto tiene que ver con que muchas veces cuando uno tiene una aplicación que como salida de la aplicación genera una serie de archivos que estén almacenados dentro de un bucket de S3, tal vez no hace falta analizar todo el bucket de S3, porque normalmente las aplicaciones son bastante consistentes. Es decir, si yo tengo un bucket que tiene teras de información y analizo el 5% y encuentro información sensible, y ese bucket es completado a través de una salida de una aplicación programática, entonces probablemente en el otro 95% también lo haya. Cuando hablamos de un bucket donde hay contenido más subido por humanos, ahí tiene más sentido hacer el muestreo para ver que en todo el 100% de los datos no se encuentren información sensible. Tengan presente que por como lo que es el pricing de Macy, el cómo va a cobrar por lo que es el cuánto dato está analizando, cuando uno define hacer un muestreo del 5%, significa que el costo va a ser el 5% literalmente. Entonces, ese es un punto importante. Y también podemos excluir ciertos archivos o incluir específicamente algunos archivos que cumplan con ciertos criterios, ya sea por la extensión, por el tamaño de archivo, por algún tag que tenga. Si ya lo revisamos, podríamos poner un tag que diga esto ya está catalogado como información sensible de tal tipo, y ya la próxima vez no escanearlo, no revisarlo porque ya está catalogado. Entonces, opciones flexibles. Damos una pequeña demo, ¿sí? Primero, en cuanto a lo que es Macy, dijimos que Macy se integra con AWS Organizations como para configurarlo en una organización. Entonces aquí vamos a ver cómo. Básicamente delegamos en una cuenta en particular a quién va a ser el administrador de Macy, frecuentemente la cuenta de seguridad. Nos pregunta si queremos confirmar la delegación. Efectivamente, confirmamos. Y aquí ya vemos que tenemos una visión central sobre todos los dashboards, sobre todos los datos de la postura de datos dentro de AWS, sobre todas las cuentas que tengamos dentro de la organización. Tenemos la posibilidad de seleccionarlas a todas y, ya sean 2 o 500, agregarlos como miembro, y a partir de ahí va a estar habilitando Macy dentro de todas esas cuentas en modo sencillo. También tenemos la opción de activar de modo automático esas múltiples cuentas con lo que se llama la activación automática, de modo tal de que cuando creen una nueva cuenta dentro de la organización, esa nueva cuenta también tenga activado Macy. No solamente habilitarlo sobre las existentes, sino que una futura cuenta que se cree también tenga habilitado Macy, como para tener ese reporte sobre lo que son los dashboards y poder ejecutar trabajos de descubrimiento de datos también sobre las nuevas cuentas futuras sin tener que hacer cambios en las configuraciones. Entonces aquí voy a pasar a otra cuenta donde voy a tener un poco más de información. Aquí tenemos más buckets, donde vemos algunos buckets, que hay uno que está accesible al público, 14 que no lo están, y ese que está accesible al público está accesible en modo lectura. Si nos va a aclarar también si podemos escribir o podemos solo leerlo. Vamos a tener también esa visión sobre los datos, cuáles de ellos están cifrados, cuáles son los que no están cifrados, cuáles son los datos que están cifrados con las llaves de KMS, que serían llaves dedicadas, versus cuáles son los que están cifrados con las llaves propias del servicio de S3, por ejemplo, ese Server-Side Encryption S3. Y también vamos a tener esta visión de compartido, ¿no? Con quién están compartidos los buckets. En ese caso teníamos un bucket que era público, con lo cual está compartido fuera de la organización, pero también nos va a indicar si es que tenemos algún bucket que está compartido con terceros y tal vez no públicamente, como para que podamos tomar una acción.
Podemos ejecutar trabajos, por ejemplo, seleccionamos los buckets que queremos analizar. Ahí podemos eliminar este sí, este no. Podemos configurarlo de modo programado para que se ejecute diariamente o hacer un trabajo de única vez. Tenemos la opción de hacer ese muestreo que mencionábamos antes. Tenemos aquí las opciones para seleccionar o incluir o excluir un objeto en base a un criterio. También vamos a poder estar analizando si incluirlo o no incluirlo también en base a lo que son las etiquetas. Como dijimos antes, si alguien lo clasificó ya previamente, podemos utilizarlo eso como criterio para definir si volver a agregarlo o no. Aquí tenemos los identificadores personalizados. En este caso, por ejemplo, creé una que buscaba datos judiciales, que buscaba una frase que se usa en documentos judiciales, que es que será justicia en Argentina en particular. Aquí vemos, bueno, le ponemos un nombre como para correr el trabajo. Finalmente, revisamos el detalle de qué es lo que va a estar ocurriendo como trabajo de escaneo y lo enviamos a ejecutarse. Una vez que lo enviamos, esperamos unos minutos que termine de ejecutarse. Y una vez que termine de ejecutarse, vamos a ir a poder ver los hallazgos. En este caso ya tenía algunas ejecuciones previas, con lo cual podemos ordenar por gravedad para ver cuáles son los archivos que tienen más información sensible. En este caso, estos son archivos que tienen múltiples informaciones sensibles y nos va a indicar específicamente cuántos números de tarjeta encontró, cuántos números, cuántas direcciones encontró, un pasaporte de España, un pasaporte de Estados Unidos. ¿Sí? Nos va a traer bastante información específica sobre qué tipo de información sensible encontró en cada uno de estos buckets. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo nos va a dar el detalle. Aquí vemos algunos números de Alemania, nombres, direcciones. ¿Sí? Y en algunos casos, fíjense que son archivos .zip, con lo cual lo abrió y lo revisó adentro del .zip para ver si había algún tipo de dato sensible. Y nos va a dar esta visión general de todos esos buckets, cuánto pesan, cuántos objetos tienen. ¿Sí? Nos va a dar esa capacidad de tener esa visión general de los buckets y cuáles son esos buckets también que tienen más hallazgos de tipo información personal, de tipo credenciales. Y como ven ahí abajo tenemos unos dashboards adicionales. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales buckets S3? ¿Cuáles son los principales hallazgos en cuanto a lo que son las políticas? Y también tiene integración con AWS Security Hub, con lo cual puede enviar estos hallazgos hacia Security Hub. ¿Sí? Bien. Pasemos entonces al siguiente punto. Amazon WarDuty for Street Protection. ¿Sí? El Amazon WarDuty tiene primero, antes que todo, ¿qué es Amazon WarDuty? Por si alguno no lo conoce, es un servicio de detección de amenazas que analiza lo que son los VPC flow logs, o sea, la metadata del tráfico que fluye dentro de las VPCs. También analiza los pedidos a los DNS, de modo tal de que saber sus instancias a dónde están tratando de conectarse. También va a analizar los CloudTrail Events, básicamente el registro de auditoría de todo lo que va ocurriendo en cuanto a lo que son llamadas de APIs en AWS, ya sea a través de la consola, ya sea a través de CLIs, de SDKs, por donde sea que estén accediendo, siempre termina en una API call y esas API calls son auditadas por el servicio AWS CloudTrail. Entonces, lo que está haciendo Amazon WarDuty es analizar todas estas fuentes, inclusive CloudTrail, y también tiene una funcionalidad que es opcional, o sea que la pueden prender o mantener apagada, por defecto está prendida, que es el análisis de los datos del plano de control de S3. Entonces, nos va a analizar cómo están accediendo a nuestros datos de S3. Y eso es lo que vamos a hacer un poco de foco en esta oportunidad, que tiene que ver con lo que es detección de fuga de información. Detección de fuga de información y también de detección de manipulación en cuanto a lo que es datos que tengamos en S3. Para hacer todo lo que hace WarDuty no requiere ningún tipo de agente, se despliega literalmente en un par de clics, es muy sencillo de configurar y no tienen que tener prendidas las VPC Flow Logs o los CloudTrail Events para poder auditar todo esto, ¿sí? O sea, él lo hace como por detrás, o sea, analizando los datos, pero sin cobrarles a ustedes el costo del acceso a los VPC Flow Logs. ¿Sí? O sea, el servicio es un servicio que va a estar utilizando una serie de reglas que ya tiene precargadas, combinándolas con Threat Intelligence, o sea, con fuentes de inteligencia para entender cuáles son las IPs maliciosas, cuáles son las URLs maliciosas donde hay pools de minería de bitcoins,
donde tenemos IPs que tienen command and control, desde dónde sale la red de Tor para conectarse a nuestros datos. Cuando hay una actividad de reconocimiento, también va a tener reglas precargadas que nos las va a indicar que hay alguien que está probando a ver a dónde puede entrar dentro de nuestra red. Y también tiene un motor de Machine Learning, que ese motor de Machine Learning lo que va a hacer es básicamente identificarnos el comportamiento inusual, las anomalías, como para poder identificar si hay algo que no es habitual dentro de nuestra organización, tal vez sea un incidente de seguridad. Entonces nos va a indicar si hay un lanzamiento inusual de instancias, por ejemplo, muy frecuente eso dentro de minería de Bitcoins. Nos va a avisar también cuando nos cambian los permisos de red, cuando nos cambian el comportamiento. Por ejemplo, de repente siempre traficamos una cantidad de datos y este fin de semana en particular, donde suele haber menos carga, de repente hay mucha más carga que la habitual. Ese tipo de cosas nos las va a detectar. Y lo que traía, y la razón por la cual estamos incluyendo esto dentro de protección de datos, porque también nos va a avisar cuando hay patrones de acceso anómalos dentro de lo que son los datos en Amazon S3. Entonces, ese Machine Learning también lo aplica a el plano de control de datos de S3. Nos va a dar los hallazgos clasificados en modo alto, medio, bajo, y nos va a indicar o nos va a detectar reconocimiento, compromiso de instancia, compromiso de cuenta, también fuga de información. Y todo esto es integrable con el AWS Security Hub, como para que ustedes tengan la visibilidad en un punto central. Pueden hacer una investigación de causa raíz utilizando el servicio de Cyber Threat Hunting que se llama Amazon Detective. ¿Sí? También pueden enviar a través de CloudWatch distintas alertas, enviarlo a un SIEM, mandar un mensaje de SMS, o una notificación, o podemos tomar alguna alerta a través de una integración con servicios como Slack para poder tener mensajería instantánea y darnos cuenta de qué está pasando. El punto clave de Amazon Guardduty es que es un control detectivo, es decir, nos detecta cosas y lo que necesitamos es actuar sobre los hallazgos de Guardduty, entenderlos, conocerlos, cuando vemos uno nuevo, entrar a la documentación y ver bien qué es lo que nos está queriendo decir, como para poder tomar las acciones correspondientes y remediar los incidentes antes de que se vuelvan graves. ¿Cuáles son las reglas específicas que tiene el Guardduty con la funcionalidad Amazon Strip Protection? Lo que hace es identificarnos cuando nos están accediendo desde alguna herramienta utilizada frecuentemente para pentesting, como un Kali, un Parrot, un Pentu. Estas herramientas frecuentemente, siendo herramientas de pentesting, pueden ser utilizadas como parte de un ataque, con lo cual podemos detectar ese tipo de conexiones, podemos identificar IPs maliciosas, podemos identificar IPs anónimas, ¿sí? ¿Por qué están accediendo desde una red anónima en la red de Tor para acceder a nuestro dato? Esto no es habitual en nuestros empleados, analicemos por qué, ¿sí? O cuando hay anomalías, cuando nos sacan muchos datos, cuando nos borran muchos datos, cuando están cambiando las políticas para debilitarlas, apagando los logs o abriendo buckets, podemos también en ese momento tener una alerta desde Guardduty y de esa manera tomar acciones de remediación. Ahora para lo que es el escenario de demostración de Guardduty, Forestry, vamos a ver un ambiente donde van a haber unos buckets de S3. Guardduty va a estar mirando el plano de control y vamos a estar utilizando el Kali Linux y un Tor browser para simular los distintos ataques. Bien, veamos la demo. Entramos a Guardduty, habilitamos el servicio Get Started, ¿sí? Enable Guardduty, como ven es un clic habilitar Guardduty. Vamos a la parte de Strip Protection, en este caso está prendida. Siempre el Strip Protection cuenta con un free trial independiente del free trial que tenían de Guardduty, con lo cual si ustedes tenían Guardduty y no tenían habilitado el Strip Protection, pueden agregarlo y tienen 30 días de trial sobre la funcionalidad de Strip Protection, independientemente de los 30 días de trial que tal vez ya lo pasaron antes sobre Guardduty. Aquí tenemos una consola donde tenemos levantado una instancia Kali y ahí vamos a estar haciendo unas conexiones hacia el bucket de C3. Listamos los buckets y vemos a dónde podemos entrar. Copiamos ahí el nombre de un bucket. Entramos, aquí nos dice a ese bucket no podemos entrar. Vamos a probar a entrar a algún otro. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos suerte con alguno de ellos. Access de nuevo. Vamos a probar con el tercero. Bien, aquí podemos entrar. Qué interesante. Entonces, vamos a ver qué pasa unos minutos después dentro de Guardduty. Guardduty nos dice, hay una herramienta de pentesting, Kali Linux, que está entrando con el usuario que se llama usuario S3 comprometido. Y ese usuario en particular, cuando vamos a hacer el análisis sobre qué hizo ese usuario,
hizo un API call list buckets, ¿sí? O sea, vamos a ver qué pasó y qué API calls hizo ese usuario que accedió desde un Kali Linux. Ahí tenemos una visión. De repente aquí ahora vamos a hacer otra prueba. Abrimos un navegador con un Tor browser, si estamos pasando a través de la red de anonimización de Tor, ¿sí? De Onion Router. Entonces ahí nos logueamos a la cuenta a través del navegador de Tor, cosa bastante inusual en los usuarios legítimos, con ese usuario S3 comprometido, que tal vez dejaron alguna key en algún lado que no deberían, y ahí entramos al bucket que identificamos que podíamos entrar. Entonces entramos al bucket, seleccionamos todos los archivos de ese bucket y vamos a tomar alguna acción divertida como eliminar todos esos archivos. Entonces, aquí vemos que pudimos eliminar los archivos porque ese usuario comprometido tenía permisos de lectura y de escritura. Y unos minutos después vemos algunas actividades más dentro de Waruti, algunos hallazgos adicionales. Vemos un Tor IP caller, o sea, estamos viendo que efectivamente alguien hizo un descubrimiento dentro de S3 a través de un browser de Tor y que hizo algunas llamadas a consultas de S3. Aquí vemos cuál fue el bucket de destino, cuál fue la API que hizo. Primero hizo una llamada para list y después hizo un telnet objects. Entonces ahí podemos ver efectivamente qué está pasando. Tenemos estas capacidades. Obviamente si hubiéramos detectado y hubiéramos bloqueado a través de una remediación automática, no hubiera llegado a la instancia de eliminar. ¿Sí? Con lo cual eso es para tenerlo presente, el poder de la automatización en cuanto a lo que son automatizar los hallazgos de Waruti, el ejecutar en Bridge para que haga a través de un lambda un aislamiento de la instancia o cerrar un determinado bucket que esté abierto. ¿Sí? Y aquí vemos estas capacidades que tiene el servicio para detectar. ¿Sí? También obviamente aquí pueden detectar fuga cuando pasaron denle 20, 30 días hasta que el motor de Machine Learning conoce su comportamiento habitual y a partir de ahí también van a poder detectar cuando alguien hace una descarga masiva de datos que habitualmente no se haga. En cuanto a lo que es la integración con múltiples cuentas, también es muy sencillo. Él tiene un auto-enable, con lo cual tienen esta posibilidad, igual que Macy, de habilitarlo en toda la organización, seleccionar todas las cuentas que tengan en la organización, acciones y habilitarlas directamente al member. Y también pueden controlar el Enable S3 Protection si es que lo tenían desplegado a Waruti previamente y no lo tenían en la organización habilitado con el S3, también pueden a través de la integración con Organizations de habilitarlo en todos ellos. Y aquí van a ver también el costo desagregado dentro de WarDuty de cuáles son los distintos costos digamos, que tienen por cada una de las cuentas según sus distintas actividades. ¿Sí? Les quería mostrar más que todo es esto de que tienen la data de cuánto sale el S3 Protection, lo van a poder ver también específicamente dentro del S3 Data Events, o sea, la métrica de CloudTrail, VPC Flow Logs y DNS Logs analizados tiene que ver con el uso de WarDuty sin el S3 Protection y el S3 Protection lo van a ver como costo desagregado aquí y tienen también el detalle de cuánto fue por cuenta. ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas, comentarios, no sé si ya fueron respondidas vía el chat o si aún no. Si alguien gusta abrir el micrófono y hacer alguna consulta, lo pueden hacer también tranquilamente. Veamos aquí algunas preguntas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Gracias. Muy precisa tu intervención. Tengo una duda. Normalmente dentro de la fase del ethical hacking, los piratas informáticos cumplen unos pasos, ¿cierto? ¿Será que GuardDuty puede identificar un scan de puerto o un análisis de vulnerabilidades? Sí puede hacerlo y también tiene la opción dentro de WarDuty de exceptuar algunas IPs que son las IPs desde donde viene tu ethical hacking, si es que quieren no recibir falsos positivos, porque ustedes dicen, bueno, ok, desde esta IP vamos a estar lanzando nuestro ethical hacking, entonces vamos a considerar a esta IP como una IP permitida y no detectar esos hallazgos, pero por defecto sí los va a detectar. De hecho, también pueden hacerlo del otro lado, pueden agregar también, si ustedes tienen identificada alguna IP que está atacando su infraestructura on-prem, entonces también ustedes podrían agregar esas IPs maliciosas, tal vez por algún otro control detectivo dentro de WarDuty, para ver si esas IPs maliciosas se están conectando contra alguna infraestructura que ustedes tengan en la nube. Eso también lo pueden hacer.
Ok, y también puede generar el alertamiento, me imagino, porque no siempre vamos a estar ahí pegados a la consola. Sí, para lo que es el alertamiento tienen la opción de integrarse con AWS Security Hub. Pueden configurar Event Bridge para mandar un mensaje vía SNS. Pueden utilizar un Event Bridge con un Lambda para enviar un mensaje de Slack. De hecho, si utilizan ahí, les voy a copiar un link que es AWS Sec Workshops, awsSecWorkshops.com. Hay algunas integraciones que muestran a Guarduty con Security Hub y cómo hacer un Lambda para que mande un mensaje instantáneo a un canal de Slack a partir de un determinado tipo de hallazgo, ¿no? Ya tienen esa posibilidad de encontrarlo también de esa manera. Bien, aquí veo algunas preguntas. Gracias. Sí, otra Hay diferencia una entre pregunta ahí en el KMS chat, y Darío, HCM. Sí. sobre Macy. Dicen que si Macy te detecta algún dato sensible, ¿cómo indicarle a uno de tus jobs que ese dato es adecuado? O sea, es sensible, pero si lo quieres tener ahí. ¿Hay una forma de en los No, jobs especificar excepciones? que haya un dato sensible no significa que no sea adecuado tener un dato sensible. La idea del descubrimiento y clasificación no es encontrar algo indebido, sino es saber qué es lo que hay, de modo tal de que uno pueda poner sus controles de acceso distintos según qué es lo que hay dentro de ese bucket. Es decir, si uno de repente encuentra que hay una información sensible, pero está en un bucket que solamente puede acceder la mínima gente que necesita acceder a ese dato, entonces está bien y no es problemático que haya un hallazgo de información sensible, ¿sí? O sea, no todo lo que son hallazgos de perdón, Macy tiene dos tipos de hallazgos. Hallazgos que tienen que ver con la configuración de los buckets, si tienen un bucket que está público o no está público, ese tipo de cosas que son hallazgos de seguridad, que es lo típico que va hacia Security Hub, pero también tienen esos hallazgos que tienen que ver con el descubrimiento de información sensible. La información sensible y el hallazgo de información sensible en sí mismo no es algo malo. O sea, está bien tener información sensible dentro de los buckets. Y ustedes pueden decidir tomar acciones o no tomar acciones en base a eso. Por defecto no va a tomar una acción de bloquear absolutamente nada. O sea, el por defecto va a descubrirlos y les va a decir, aquí tiene información sensible. Y ustedes pueden tomar acciones automatizadas cuando hay algún tipo de hallazgo sobre algunos buckets en particular o en alguna parte de la organización utilizando bridge, o sea, disparando acciones de bridge y que un lambda tome la decisión si quieren o no quieren bloquear a partir de un determinado hallazgo. Pero el primer paso y lo más importante es que lo usen para descubrir y clasificar los datos y darse cuenta dónde es que están los datos sensibles. Porque tal vez 20 años atrás los datos sensibles estaban en el server de base de datos, que solía ser uno o dos, y ahí estaba la información y nos quedábamos tranquilos de que si asegurábamos esa base de datos estaba todo bien. Sin embargo, hoy en día tenemos información frecuentemente en lagos de datos en S3, que es el lugar más popular, y por ahí están en múltiples buckets, y tal vez el control de acceso lo tienen sobre un bucket que tienen claro que ahí es donde está la información sensible, y no haya un least privilege para otros buckets donde no se dieron cuenta que también tienen información sensible. Entonces, para eso es donde Macy los va a ayudar significativamente, ¿sí? De acuerdo, Bien. muchas gracias. Otra ¿Hay cosa alguna que marca pregunta muy más? bien, sí, veo ahí algunas preguntas en el chat que decía otra diferencia entre KMS y HCM es el precio, y eso tiene que ver justamente con que el Cloud HCM es un servicio dedicado, ¿sí? O sea, es una caja, es un hardware appliance dedicado. Sí, por eso obviamente tiene una diferencia de costos contra lo que es KMS, que es un servicio multitenant. Sí. Es correcto, deben tener casos de uso específicos como lo que mencionaba Darío hace rato, ¿no? Cumplimiento regulatorio, como que cumplan con el nivel 3 de FIPS 140-2. Es una de las razones, entonces es cuando se consideran esas diferencias de precio, diferentes características del producto. Ujú. Sí, y el muestreo es algo que nos puede ayudar significativamente a reducir los costos dentro de lo que es Macy. También vale aclarar que, no sé si saben, hace como un año y medio más o menos, Macy tuvo un relanzamiento, o sea, había un Macy anterior que era el Macy Classic y tuvo una rearquitectura del servicio, y en esa rearquitectura se redujeron los costos entre el 80 y el 95%. O sea, los costos de Macy de hoy en día son significativamente más baratos que los que teníamos 2 años atrás, y adicionalmente tienen esta capacidad de filtrado como para decir, bueno, solamente quiero hacer un muestreo del 5%, de modo tal de que el costo sea un 5%.
o solamente quiero analizar los datos, por ejemplo, una película, una MP4. De todas maneras, no es un formato binario, si no van a encontrar información sensible dentro de una película, no es que va a estar haciendo un OCR dentro de eso. Entonces, son formatos que uno podría decir, decido excluir los archivos que pesan más de X cantidad de peso y que son formato MP4, ¿sí? De extensión MP4. Por ejemplo, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Alguien que, si gustan, pueden abrir su micrófono y preguntar. Creo que las del chat ya se acabaron, Darío. Ya no veo más. Ah, Okay. mira, aquí salió una. Ahorita llegó una de Oscar. Para el servicio de SNS se recomienda usar cifrado. En el caso de no usarlo, es vulnerable para que un intruso tenga acceso a los mensajes. Sí, la realidad es que no es tan fácil que un intruso tenga acceso a esos mensajes porque tendría que estar entre el camino desde el servidor, o sea, es como todo correo, ¿no? O sea, si uno utiliza correos donde hay cifrado, la ventaja que tiene es que nadie lo va a estar pudiendo ver en el camino. Cuando uno utiliza servicios sin cifrado, entonces tiene ese riesgo de que alguien esté inspeccionando esas casillas de correo, ¿no? De nuevo, la posibilidad de que alguien lo intercepte es bastante complicado, ¿no? Porque estamos hablando de un mensaje que sale desde Amazon hacia el mail server. Pero si no fuera un Gmail, si no fuera una cuenta de correo de Hotmail o un lugar conocido, sino si fuera un mail server local y alguien tuviera la posibilidad de hacer un man in the middle entre el servicio de SNS y el mail server local, entonces ahí tendría más sentido que esté cifrado, ¿no? Es un control adicional, ¿no? Así como los mecanismos de protección de datos que mencionamos, es un mecanismo adicional que te va a ayudar a mitigar tu riesgo, ¿no? De que pueda ser interceptado o accedido por fuentes no autorizadas. Entonces, O como, considéralo como como dice algo. claro, y como dice nuestro CTO, es encrypt everything, encriptalo todo. Ante la duda, encriptalo todo. Es más sencillo cifrar todo que analizar qué tengo que cifrar y qué no cifrar. Esa es la buena práctica de lo que hacemos habitualmente internamente dentro de AWS, ¿no? O sea, tratar de tener todo cifrado ya. Bien. Sobre la fuente de amenazas inteligentes de WarDuty, no qué tan positivo puede ser tener tu propia firma de amenazas para robustecer WarDuty. A ver, lo que soporta WarDuty es la posibilidad de que ustedes incorporen una lista de IPs, que esa lista de IPs ustedes tengan identificado que son maliciosas a través de algún feed de inteligencia que ustedes tengan contratado internamente, o a través, o el caso más típico es que agreguen ahí una IP que efectivamente les está pegando a alguna infraestructura que tengan on-prem. Entonces, para eso es el uso principal. Se puede utilizar como para agregar, si ustedes tienen contratado el Cisco Talos o el IBM X-Force o alguna otra fuente de inteligencia, agregarle inteligencia a WarDuty a través de sumar esas IPs, pero la realidad es que WarDuty ya tiene, de hecho tiene 3 o 4 fuentes de inteligencia ya enchufadas nativamente dentro de WarDuty. Con lo cual, lo pueden hacer y les va a identificar tal vez algún hallazgo adicional. También les puede generar mayor tasa de falso positivo. Si hay un falso positivo dentro de una fuente de inteligencia que ustedes agregan, o tal vez esa fuente de inteligencia no la actualizan tan frecuentemente, entonces puede ser que hayan IPs que ya se volvieron benignas nuevamente y todavía el WarDuty las sigue detectando como maliciosas porque no las quitaron de esa lista. Entonces es un punto importante, ¿no? O sea, en general con la lista, las listas que usa ya WarDuty por defecto suele ser suficiente. Pero sí es muy útil cuando alguien les está atacando en alguna parte de la infraestructura, agregar a WarDuty para detectar si esa misma IP está conectándose a algo dentro de AWS. Sí, de hecho creo que tenemos CrowdStrike como una de las fuentes, las mismas de AWS y otras, ¿no? Otros proveedores. Sí. Aquí hay una pregunta que no me queda del todo clara. Ricardo, no sé si quieres abrir el micrófono y explicarlo un poquito. KMS aplica a datos estáticos. Te refieres a cifrado en reposo, ¿sí? El KMS y el Cloud HCM se utilizan para el cifrado en reposo, ¿sí? Y cuando hablamos de los otros servicios que mencionamos de cifrado, como DataSync, que soporta cifrado en tránsito, para
ACM para tus propias aplicaciones. Hay varios servicios que están disponibles. De hecho, todos los servicios que tenemos soportan el cifrado en tránsito para mover esos datos de modo seguro, y también en reposo con server-side encryption para que sea sencillo el cifrado dentro de la nube. En cuanto a lo que es el posible análisis y minería de datos para post-explotación, no me queda claro cuál es la consulta ahí. Con Macy puedes identificar cuáles son los datos sensibles que tienes en cada uno de esos buckets, y en el caso de un compromiso tienes claro a qué regulador le tienes que avisar, o cuál va a ser tu acción de remediación en base a qué datos te llevaron de ese bucket. Con lo cual ese es un punto importante. Si uno hizo el trabajo de correr Macy previo a un incidente de seguridad, cuando hubo un incidente de seguridad y sabemos cuál fue el impacto, cuáles fueron los datos, los buckets que nos leyeron, entonces ahí podemos saber efectivamente qué tipo de información se llevaron, y eso ayuda muchísimo. Y eso obviamente hay que hacerlo antes de que ocurra el incidente, ¿no? Pues muchas gracias a todos por su tiempo y su participación. Si no hay más preguntas, creo que hemos llegado al final del webinar, al final del tiempo. Agradecemos su tiempo, y creo que van a estar disponibles aquí esta charla, este webinar para ustedes on demand más adelante. Sí, les va a llegar el correo con la charla grabada, y adicionalmente lo vamos a poner dentro de la comunidad de Slack, como para que tengan los links a ver los videos y la descarga la PDF. O sea, de la presentación, como para que puedan cliquear sobre los links también. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.